Siempre que te cuentan historias sobre criminales, tienden a centrarse en los hombres. Pero en el mundo del crimen hay tantas mujeres malvadas como hombres. Desde pirómanas a asesinas, pasando por ladronas, el mundo del crimen no conoce fronteras de género. Número 20. Virginia Vallejo. Es una periodista, escritora y presentadora de televisión colombiana que adquirió fama internacional por su relación con el famoso narcotraficante Pablo Escobar. Nacida en 1949, comenzó su carrera como periodista y presentadora de informativos, convirtiéndose en una figura destacada de los medios de comunicación colombianos. En la década de 1980, su vida dio un giro dramático al iniciar una relación sentimental con Pablo Escobar. La relación de Vallejos con Escobar duró de 1983 a 1987, y durante ese tiempo estuvo expuesta al funcionamiento interno del imperio de la droga de Escobar, siendo testigo de la violencia y la corrupción que conllevaba. Tras poner fin a su relación, se convirtió en testigo clave en las investigaciones del gobierno colombiano sobre las actividades del narcotraficante y prestó testimonio que ayudó a esclarecer el alcance de sus operaciones delictivas y sus conexiones con personajes influyentes. En 2006, publicó unas memorias tituladas Amar a Pablo, odiar a Escobar, en las que detalla sus experiencias y ofrecía un relato personal de su tiempo con el narcotraficante. El libro se convirtió en un bestseller internacional y más tarde sería adaptado a una película protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem. Su historia pone de relieve la compleja y a menudo peligrosa dinámica asociada a las relaciones de alto nivel y las repercusiones de involucrarse con individuos implicados en actividades delictivas. Su relato de primera mano y su valentía al denunciar el imperio criminal de Escobar han contribuido a que se comprenda mejor el lado oscuro del narcotráfico y su impacto en la sociedad. Número 19. Ruslana Ignatova. La criptorreina como fundadora de lo que se conoce como una de las mayores estafas de la historia, esta alemana de origen búlgaro ha sido acusada de múltiples cargos de fraude por su plan que implicaba la creación de una criptomoneda falsa, llamada OnCoin. Y a pesar de su infamia y su muy publicitada actividad criminal, en realidad lleva huida desde 2017. Está en la lista de los 10 más buscados del FBI desde junio de 2022 y ha sido perseguida en todo el mundo por muchas agencias internacionales de aplicación de la ley diferentes, pero de alguna manera ha seguido evadiendo la captura. Número 18. Shanika Minor. Adquirió notoriedad por su participación en un trágico crimen en el que disparó y mató a una mujer embarazada. Esta atroz acción llevó a su inclusión en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI y en junio de 2016 su nombre se añadiría a la lista por sus presuntos delitos de homicidio intencional en primer grado, homicidio intencional en primer grado de un niño no nacido y huida ilegal para evitar el enjuiciamiento. Se convertiría así en la 10ª mujer en figurar en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Número 17. Brenda Delgado. Brenda Delgado entró en esta lista de mujeres criminales por planear y ejecutar un asesinato en 2015. Su víctima iba a ser Kendra Hatcher, que tenía la mala suerte de ser la nueva novia del ex de Brenda y no iba a dejarlo pasar tan a la ligera. Sinceramente, de entrada suena súper retorcido, pero el elaborado plan que había urdido lo hacía aún más horrible. Después de romper con Ricardo, conocido como Ricky, se volvió completamente obsesiva cuando Ricky empezó a salir con Kendra Hatcher. Delgado empezó a acosarlos a ambos y el acoso se convirtió en asesinato cuando decidió planear la muerte de Kendra. Así que contrató a un sicario para asesinar a la pobre chica. Hatcher sería seguida hasta el garaje de su edificio de apartamentos en Dallas por el sicario llamado Christopher Love, donde la mató de un disparo. Brenda fue conectada por primera vez con el asesinato cuando un jeep negro que ella había pedido prestado a un amigo fue visto en las imágenes de CCTV de la escena del crimen. Tras huir a México, fue capturada por los investigadores y condenada a cadena perpetua. Sus cómplices, el asesino a sueldo y el conductor que se dio a la fuga, fueron condenados a muerte y a 35 años, respectivamente. Número 16. Shontai Henderson. En 2007, Shontai Henderson
fue incluida en la lista de los más buscados por el FBI. Henderson había disparado y matado a DeAndre Parker en septiembre de 2006 en Kansas City, Missouri. Ella había dicho que Parker había estado en el proceso de intentar atropellarla con un camión en ese momento. En marzo de 2007 fue incluida en la lista de personas más buscadas y fue detenida ese mismo día, tras pasar meses huida. El juez del caso absolvió a Henderson de asesinato, pero fue declarada culpable de homicidio involuntario y puesta en libertad condicional, pero más tarde fue detenida y encontrada en posesión de estupefacientes y un arma de fuego, ambas cosas contrarias a las condiciones de su condena, por lo que sería encarcelada durante 17 años. Número 15. Donna Jan Wilmot. Donna Jan Wilmot fue incluida en la lista de los más buscados del FBI en 1987. Sería acusada junto con su socio, Claude Daniel Marks, en 1986 por su participación en el elaborado y complejo complot para volar una prisión de máxima seguridad en Kansas. Este plan formaba parte de un plan más amplio para sembrar el caos en la prisión, aprovechar la situación y aterrizar un helicóptero para intentar sacar al líder de un grupo nacionalista puertorriqueño llamado FALN. Ambos huyeron durante muchos años hasta que acabaron entregándose en diciembre de 1994. Número 14. Catherine Ann Power. Nacida en 1949, se involucró en el activismo político durante los turbulentos años 60 y principios de los 70. Fue miembro de la organización radical conocida como Weather Underground, que participaría en protestas contra la guerra de Vietnam y abogaba por un cambio revolucionario. La implicación de Power en el activismo dio un giro bastante dramático en 1970, cuando participó en un atraco a mano armada a un banco de Brighton, Massachusetts. Aquel atraco se saldaría con la muerte de un agente de policía, y entonces ella pasaría a la clandestinidad, convirtiéndose en una de las fugitivas más buscadas de Estados Unidos. Durante más de una década vivió en la clandestinidad, asumiendo diversas identidades y eludiendo su captura. Sin embargo, en 1993 se entregó y aceptó la responsabilidad de sus actos. Power sería entonces condenada a prisión, pero fue puesta en libertad condicional en 1999 tras haber cumplido 6 años. Desde su puesta en libertad, ha sido defensora de la justicia social y ha hablado públicamente sobre sus experiencias y las lecciones que ha aprendido. Ha colaborado con organizaciones dedicadas a la reforma de la justicia penal, los derechos humanos y la no violencia, compartiendo su historia como ejemplo de advertencia y promoviendo el diálogo sobre las complejas cuestiones del activismo político y la violencia. La vida y las acciones de Catherine Ann Power representan un capítulo controvertido y complicado de la historia estadounidense. Su paso de activista radical a fugitiva y más tarde a reinsertada en la sociedad permite comprender las motivaciones y consecuencias de la acción política dominante. Número 13. Susan Edith Sachs. Fue incluida en la lista de los más buscados del FBI por el mismo robo que Catherine Ann Power. Ambas eran miembros de la resistencia climática. Sin embargo, a diferencia de su compañera, fue capturada en 1975 y permaneció en la lista durante los 5 años completos. También estudiante en una universidad local, era una joven radical que había escapado del atraco a un banco junto con Catherine Ann Power, Stanley Ray Bond y 2 ex convictos llamados Robert Valery y William Gilday. Fue Gilday quien disparó y mató a un agente de policía durante la fuga. Sachs huyó durante los 5 años siguientes hasta que fue capturada en Filadelfia. El FBI había publicado una fotografía suya y fue reconocida inmediatamente. Siendo detenida ese mismo día, fue a juicio y acabó cumpliendo 7 años de prisión. Número 12. Marie Dean Arrington. En 1969, Marie Dean Arrington se convirtió en la segunda mujer en figurar en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Arrington había sido condenada a muerte por el asesinato de Vivian Ritter, que era secretaria jurídica del abogado de oficio que había representado a los hijos de Arrington en un caso. El abogado de oficio no había tenido éxito en su representación de los 2 acusados de delitos graves. Había ingresado en prisión a la espera de su ejecución,
pero había logrado escapar cortando una ventana mosquitera y saliendo en pijama. Fue entonces cuando entró en la lista y tras ser finalmente capturada de nuevo en 1972, se le concederían 10 años más de condena. Murió a los 80 años en 2014, en el mismo centro penitenciario del que había escapado todos aquellos años. Número 10. Assata Shakur. Nacida Joan Deborah Byron, luego casada para adoptar el nombre de Chesimard, es una activista estadounidense y fue miembro del Partido de las Panteras Negras y del Ejército de Liberación Negra. En la década de 1970, Shakur pasó tiempo en varias cárceles. Sin embargo, en 1979 consiguió escapar y se convirtió en fugitiva. Tras eludir a las autoridades durante varios años, buscó refugio en Cuba y en 1984 se le concedería asilo político. Desde entonces reside allí. Su situación cambió en mayo de 2005, cuando el FBI la etiquetó como terrorista nacional y ofreció una cuantiosa recompensa de $1 millón por cualquier información que condujera a su captura. Más tarde, en esa misma fecha, en 2013, se convirtió en la primera mujer incluida en la lista de terroristas más buscados por el FBI. Esto llevaría al fiscal general de Nueva Jersey a igualar la recompensa del FBI, lo que se traduciría en un total de $2 millones por su captura. En junio de 2017, el entonces presidente Donald Trump pronunció un discurso sobre el cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba, donde enfatizó la necesidad de la liberación de los presos políticos y el regreso de los fugitivos de la justicia como condición para un nuevo acuerdo. En particular, mencionó específicamente el deseo de que regrese Joan, a quien se refirió como la asesina de policías. Número 9. Bernardine Dohrn. Ya hemos visto a un miembro de la Weather Underground en la lista de mujeres más buscadas de hoy, y a continuación tenemos a otra. Bernardine Dohrn era en realidad una de las líderes de los Weather Underground. Fue acusada de conspiración en el atentado de Michigan y estuvo prófuga hasta 1980. En ese momento, cuando se entregó, un juez ya había desestimado muchos de los cargos contra ella. Cumplió 1 año de cárcel por lo que le quedaba y luego se hizo abogada en Chicago. Posteriormente fundó el Centro de Justicia Infantil y Familiar de la Universidad Northwestern. Número 8. Angela Yvonne Davis. Es una figura destacada en los campos del activismo, el mundo académico y la justicia social. Nacida en 1944, Davis saltó a la fama durante el movimiento por los derechos civiles y se hizo conocida por su incansable defensa de la igualdad racial, la abolición de las prisiones y la justicia de género. Su labor como educadora y académica ha influido a la hora de poner de relieve la interseccionalidad de raza, clase y género en los sistemas de opresión. Ha ocupado puestos docentes en prestigiosas universidades y es autora de numerosos libros que examinan críticamente el sistema de justicia penal, el racismo y el feminismo. En el pasado, sin embargo, fue el activismo político de Davis lo que la hizo famosa. A principios de la década de 1970, se enfrentó a cargos penales relacionados con su presunta implicación en un incidente judicial de gran repercusión. El caso atrajo la atención internacional y provocó un amplio apoyo a su causa. El activismo y la defensa de Davis se han centrado siempre en cuestiones de justicia social. Ha sido una firme crítica del encarcelamiento masivo y ha hecho campaña por los derechos de los presos. Su trabajo también se centra en desafiar el racismo sistémico y abordar las intersecciones de las diversas opresiones dentro de la sociedad. A lo largo de su vida, Angela Davis ha mantenido su compromiso de luchar por un mundo más justo y equitativo. Sus contribuciones a los derechos civiles, la teoría feminista y el abolicionismo carcelario han tenido un impacto duradero, inspirando a generaciones de activistas y académicos a continuar la lucha por la justicia y la igualdad. Número 7. Ruth Eisenman Schier. Nació en Honduras, hija de un refugiado judío austriaco que había buscado refugio allí tras escapar de la persecución nazi. Terminó sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de México y amplió su formación como estudiante de posgrado en el Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad de Miami, donde conoció a Gary Stephen Christ. En 1968,
se vio involucrada en un secuestro con rescate orquestado por su novio, Christ, cuyo objetivo era la heredera Barbara Jane Mackle. Esta acción la llevaría a engrosar la lista de delincuentes más buscados, y mientras Christ sería detenido a los 2 días, Shear había logrado eludir la captura durante 79 años. Finalmente, fue detenida en Norman, Oklahoma, en marzo de 1969. Tras su detención, fue extraditada de Oklahoma a Georgia para ser juzgada, donde se declaró culpable de los cargos que se le imputaban y fue condenada a 7 años de prisión. Durante ese encarcelamiento, Jean Miller colaboró con Mackle para escribir sobre el crimen, relatándolo en el libro titulado 83 horas hasta el amanecer. Shear cumplió 4 años de su condena antes de que se le concediera la libertad condicional en 1973 con la condición de que fuera deportada a su Honduras natal. Número 6. Giuliane Dimitrion. Giuliane Dimitrion y su marido, John Dimitrion, fueron objeto de una persecución por su implicación en varios delitos de cuello blanco. Acusados de fraude hipotecario en febrero de 2010, admitieron su culpabilidad en la explotación de una trama inmobiliaria fraudulenta. Sus actividades engañosas consistían en explotar a propietarios de viviendas en apuros prometiéndoles invertir su dinero, pero utilizándolo en cambio para mantener su lujoso estilo de vida. El FBI descubriría que los gastos extravagantes de Giuliane incluían un montón de ropa smashing de lujo, lencería de alta gama, bolsos de diseño y calzado caro. El último avistamiento conocido de la pareja fue en una iglesia de Oahu en julio de 2010, y cuando no se presentaron a su sentencia programada, se emitieron órdenes judiciales iniciando su búsqueda. Al parecer, la pareja había abandonado su vehículo y no hay constancia de su presencia en ningún vuelo comercial. Número 5. Eva Samegnikova. Ya en 2015, los tribunales de Eslovaquia condenarían a la empresaria checa Eva a 9 años de prisión por su papel en la planificación del asesinato de su marido. Se alegó que Eva había planeado matar a su marido con la ayuda de un amigo, ofreciéndole 50 euros por el golpe. Este amigo, solo conocido como Martin, lo denunció entonces a la policía y se convirtió en el principal testigo contra ella. En ese momento, Eva llevaba casada solo 2 meses. Se creía que su plan consistía en hacer matar a su marido y que luego éste desapareciera, ya que la intención era que nunca se descubriera el cadáver. Al cabo de 2 años, lo declararía muerto para quedarse con todos sus bienes. Se declaró inocente y su defensa fue que, para cuando hubiera pagado al sicario, solo habría ganado unos 30 euros. No era suficiente dinero para justificar el asesinato. Afirmó que Martin o su marido en realidad habían conspirado contra ella. Número 4. Andrea Dudla. Condenada e investigada en Hungría por delitos de falsificación de documentos, blanqueo de dinero, fraude y estafa, llevaba más de una década evadiendo la justicia. Figuraba como una de las fugitivas más buscadas de Europa. Sin embargo, su largo historial de elusión de las autoridades llegó a su fin cuando fue detenida en el aeropuerto de Madrid. Una investigación conjunta llevada a cabo por España y la República Dominicana lograría localizarla en el Médico, tras lo cual fue deportada. Durante su estancia en el Médico, Dudla había asumido la identidad falsa de Esther Catona y llevaba una vida aparentemente tranquila y corriente en el municipio de Punta Cana. En su vida delictiva, se había especializado en relaciones bancarias y fraudes crediticios y había conseguido desaparecer completamente sin dejar rastro de su país natal, Hungría. En 2004, junto con 2 cómplices, había obtenido ilegalmente más de 2 millones de euros. Para legitimar el origen de este dinero, el grupo delictivo creó múltiples empresas ficticias. En marzo de 2023, Dudla, que llevaba una década huida, fue finalmente detenida. Número 3. Rosita Vilches. Rosita Vilches era una empresaria criminal inmobiliaria peruana que fue finalmente condenada por sus delitos en 2015. Su carrera delictiva se había extendido durante la década anterior y había causado daños incalculables a cientos de personas. En septiembre de 2012, fue acusada ante un tribunal federal de fraude bancario. En junio de 2015 fue extraditada a Estados Unidos y se declaró culpable de liderar una amplia conspiración de fraude hipotecario
dirigida a cientos de víctimas de la comunidad hispana del norte de Virginia. El esquema de fraude hipotecario, que operó entre agosto de 2005 y 2007, generó cerca de $4 millones en ganancias fraudulentas, causando pérdidas de más de $15 millones a los prestamistas. Vilches se declaró culpable de conspiración para cometer fraude bancario y fraude electrónico contra una institución financiera. Según los documentos judiciales, Vilches dirigía una empresa inmobiliaria, una compañía de seguros de títulos y la sucursal de una empresa de corretaje de préstamos en Manassas, Virginia, todo lo cual utilizó para llevar a cabo el plan fraudulento. Vilches y sus conspiradores presentaron documentos de préstamo fraudulentos que falsificaban los ingresos, el empleo y los activos de sus clientes inmobiliarios para que pudieran obtener préstamos para comprar propiedades a través de Vilches y sus asociados, que habían recibido comisiones de hasta el 6% del precio de venta de cada vivienda. La conspiración de Vilches se dirigía a clientes hispanos que no dominaban el inglés hablado o escrito, y los prestatarios a menudo ni siquiera eran capaces de leer sus propios documentos de préstamo, sin ser conscientes de las declaraciones falsas que se presentaban a los prestamistas en su nombre. Según los expedientes judiciales, las solicitudes de préstamo fraudulentas hicieron posible que los prestatarios obtuvieran préstamos que nunca podrían devolver. La mayoría de estos prestatarios perdieron más tarde sus casas en ejecuciones hipotecarias. Vilches se enfrentaba a una pena máxima de 30 años de prisión cuando fuera condenada en diciembre de 2015. Número 2. Hazel Leota Head. En agosto de 1998, una mujer llamada Diana Ray publicó un anuncio engañoso en un periódico de Luisiana en busca de un hombre solitario al que explotar. Su objetivo era Charles Barker, un camionero jubilado que había perdido recientemente a su esposa y había recibido una indemnización del seguro. Se instaló en casa de Charles, pero su hija Jennifer no tardó en darse cuenta de sus verdaderas intenciones. Con el tiempo, Charles también se dio cuenta de los motivos de Diana. Sin embargo, cuando expresó su preocupación a su hija Cindy, esta desapareció misteriosamente, cortando el contacto con la familia. Jennifer, preocupada, le pide a su tía que vaya a ver cómo se encuentra Charles y descubre su cuerpo sin vida con una herida de bala en la cabeza. Diana, junto al dinero y el coche de Charles, no aparecían por ninguna parte. Las investigaciones revelarían que la verdadera identidad de Diana era Hazel Leota Head, una estafadora en serie con un historial de alias y actividades delictivas. Tenía una orden de detención en Nebraska por incendio provocado y tras el asesinato había logrado eludir su captura. La última vez que se la vio fue en diciembre de 1998 en Colorado. Hazel Leota Head, nacida el 10 de diciembre de 1949, sigue en libertad. Se sabe que Head frecuenta las paradas de camiones, recurriendo al autostop como medio de transporte. Número 1. Amparo Altagracia Montas Hernández. Amparo Altagracia Montas Hernández, también conocida como Iris, junto con su hijo Eddie Vázquez, se encuentran en la lista de personas buscadas por las autoridades por cargos de acoger a inmigrantes ilegales y huir ilegalmente para eludir la acción de la justicia. Las acusaciones contra Hernández se refieren a la explotación de burdeles en el suroeste de Florida, donde se la acusa de explotar a inmigrantes ilegales procedentes de Latinoamérica. Estas personas eran obligadas a prostituirse para pagar deudas contraídas con traficantes de seres humanos que facilitaban su entrada en Estados Unidos. Según declaró el FBI, estos explotadores son unos repugnantes traficantes de seres humanos. Tras su inculpación en agosto de 2005, Hernández y su hijo huyeron, lo que provocó la emisión de órdenes de detención. Son de ascendencia dominicana y también tienen conexiones con las zonas de Nueva York y Boston. Se trata de una verdadera mezcla de auténticos monstruos criminales y también de importantes y admirables activistas sociales. Esto demuestra que muchos crímenes de alto perfil pueden ser enormemente políticos y que las actitudes pueden cambiar con el tiempo.